Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted, personas bien informadas, personas que saben que cuando uno tiene la información y la usa como ha de ser, pues gana, nos va bien. Por ejemplo, en época de elecciones, ya lo vimos, los que decidieron ir a votar, que gracias a Dios fue mayoría, 53%, a nivel nacional 54%, a 55%, casi por un porcentaje chiquitico, no fue el 55%, aquí en Antioquia, pues se escogió al presidente de la República. Por supuesto que se sigue hablando mucho de que los que perdieron, que ese no debe ser, que el que debió haber sido el otro, pero esta es nuestra democracia y lo importante es que la mayoría participó. Y ahí vienen las elecciones del año entrante, para que vayan pensando desde ya, bueno, todavía no hay candidatos, pero vayan pensando sí en que cuando llegue el momento de conocer a candidatos a gobernaciones, a alcaldías, a asambleas, a consejos municipales y a juntas administradoras locales, nuestra participación va a ser muy importante. O lo es así. Un saludo muy especial para David Suárez Tamayo. Él es abogado administrativista, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad EAFIT. Bienvenido, doctor David. Roger, muchas gracias por la invitación y para todos tus televidentes. Pero cierto que la gente sí debe estar pensando en que participar en la democracia es absolutamente necesario. Sin duda, yo creo que el voto es un derecho que costó mucha sangre, muchos siglos, muchas peleas en el mundo para consagrarse. Ya no es el único, ya tenemos otros mecanismos de participación ciudadana, pero es quizás la cuota inicial para empezar a formar democracia. Exactamente. Bueno, entonces usted dice que ya tenemos otros mecanismos de participación ciudadana, además del voto. Uno, estamos hablando de la Constitución Política de Colombia, artículo 103 de nuestra Constitución. Entonces vamos a recurrir a mi memoria y si no a usted para lo invité. Uno, el voto. Dos, el referendo. Correcto. Tres, el cabildo abierto. Muy bien. Cuatro, el plebiscito. Muy bien. Cinco, la revocatoria del mandato. Muy bien. Seis, iniciativa legislativa. Y la que Siete. vamos a tratar hoy, consulta popular. Ah, no, ganó el 5 en Derecho Constitucional, 5 en el examen de mecanismos de participación. Y que no debo ser yo, doctor David, son todos los que deben saber que estos mecanismos de participación existen o no. Pero una advertencia, diríamos que son mecanismos de participación ciudadana política, electoral, porque hay otros muy importantes, Roger, que la gente se olvida. El derecho de petición. Ah, claro. Las demandas de constitucionalidad, las acciones populares, los presupuestos participativos, las audiencias públicas, las veedurías ciudadanas. Es decir, hay que distinguir entre esos mecanismos que usted mencionó, que tienen que ver mucho como con lo electoral, como ir a una urna, a votar una norma, a votar por una persona, y hay otros mecanismos que son del día a día, de la cotidianidad que le permite al ciudadano acercarse a la administración y conversar con ella. El más lindo, el más elemental, poder presentar una petición. Derecho de petición. Y que la administración me tenga que contestar en 15 días. Qué maravilla. Mucha gente ni siquiera sabe que existe eso. O en empresas de servicios públicos domiciliarios. ¿Sí? La gente no sabe que contra la factura de servicios puede poner un recurso contra la misma empresa y si la empresa se lo niega, contra la Superintendencia de Industria, perdón, contra la Superintendencia de Servicios Públicos en segunda instancia. Entonces, fíjate que hay una serie de actividades ciudadanas que la gente desconoce. Mejor dicho, permítame, usted ya se postuló para un segundo programa. Y aquí hablamos de participación mucho. Y se reduce. Pero mire cómo lo reducimos a lo político, pero tenemos muchas más posibilidades que tienen que ver con el día a día nuestro. Entonces, qué pena, postulado de pronto para la semana entrante para que hablemos de eso. Pero hoy vamos a hablar de los mecanismos de participación democráticos constitucional, artículo 103 de nuestra Constitución Política, reglamentado mediante la ley 1757 de 2015. Vamos a hablar de un ejemplo concreto de un mecanismo de participación que es el de la consulta popular anticorrupción. ¿Le parece? Correcto. Entonces, los voy a dejar un instantico ahí, quédense pensando en qué han oído, qué han leído, qué han visto acerca de la consulta popular anticorrupción que se va a llevar a cabo el 26 de agosto próximo. Y cuando regresemos, David Suárez Tamayo nos dará luces sobre la misma. Ya regresamos. ¿Qué le está pasando? Lo que nos pasa es que salimos, nos citaron acá que tuviéramos a las 7 de la noche. Estuvimos acá puntuales, nos registraron allá, pasamos acá a esta sala y aquí nos dijeron que probablemente a las 11 era el viaje. Después nos dijeron que a la 1. Nada, que a la 1 no apareció, a las 2 de la mañana nos dijeron que cancelaban el viaje. Luego nos dieron unas cobijas, después que estas colchonetas. Y nos las dieron como a las 2 de la mañana, o casi a las 3.
Y ya a las 5 vinieron acá unos agentes que por favor que desalojáramos, que teníamos que desocupar, nosotros nos las entregamos, que para entonces que para qué nos habían dado. Luego nos invitaron que nos iban a dar que desayuno y que salíamos que por ahí a las 10. Vinimos a desayunar y nos dicen que a las 11:30. Entonces así vamos a seguir, y nosotros de aquí sin cepillarnos, niños, ancianos, sin cepillarnos, sin bañarnos, sin cambiar los interiores. Antes de irnos a comerciales vimos a doña Ana Lidia Acevedo Sánchez diciendo de algo que les ocurrió desde ayer a las 7 de la noche hasta hoy al mediodía en el aeropuerto José María Córdoba con la aerolínea Avianca. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ella lo dijo, doctor, vea, lo postulé para la semana entrante y le tocó participar hoy. ¿Qué puede hacer la gente en situaciones como esta que son muy recurrentes con aerolíneas, en este caso como Avianca, desde las 7 de la noche ayer hasta hoy en la mañana, a la hora de la grabación, que eran como las 10:30 de la mañana, todavía no les habían solucionado el problema? Sí, ellos como usuarios que son de las aerolíneas pueden hacerle reclamación a la misma aerolínea, sí. No solamente de hospedaje cuando es de un día para otro, de alimentación cuando pasa de ciertas horas, o reclamaciones económicas, y si la aerolínea se niega, hay una instancia en Colombia que es la encargada de proteger a los usuarios frente a las aerolíneas, que es la Aeronáutica Civil. En la página web, por la misma página, hay un link donde se puede poner la queja, indicando el vuelo, el horario, la aerolínea, contando brevemente los hechos. Sí. O por correo físico, lastimosamente en Medellín no hay oficina, tiene que ser a Bogotá. Perfecto. Pero a veces siente uno que hay mucha impunidad con las aerolíneas. Sí, lamentablemente yo diría que la aeronáutica es bastante condescendiente, bastante generosa con las aerolíneas. Mire que con celulares ha pasado que la Superintendencia de Industria y Comercio ha puesto multas altas. Con las aerolíneas casi nunca sucede. Exactamente. Bueno, vuelvo y digo, dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a hablar sobre estos mecanismos de participación amplios. Hablemos en específico de la consulta popular anticorrupción. 7 puntos son los que vamos a tener los colombianos el 26 de agosto. Se supone que somos 12 millones por lo menos de colombianos que debemos participar. Sí, la norma dice que debe ser una tercera parte del censo. Sí. El censo está más o menos en 36.600.700.000. Quiere decir que necesitan 12.220.000 votos más o menos. Sí. Y por cada pregunta, porque eso es bueno advertirlo, cada pregunta se vota individualmente. Ajá. La persona decide si vota sí o no cada pregunta, la mitad más uno, es decir, por cada pregunta, para que sea aprobada, se requieren más o menos 6.110.000 votos. Por cada pregunta. ¿Y cuáles son las preguntas? 7 preguntas. Vamos a mencionar rápidamente y usted ya al final dice si usted está de acuerdo o no está de acuerdo. Okay. La primera, la de rebajarle el salario a los congresistas y funcionarios de alto nivel de a un 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Correcto. Esa es una medida muy populista, a la gente le gusta. Sí. La gente dice, pero si yo gano tan poquito, ¿por qué otros ganan tanto? Pero dos advertencias. Primero, esa no es una norma anticorrupción. Eso sería más bien una norma de austeridad, ¿cierto? De que salga menos costoso el Congreso. Y dos, es muy discutible que sí sea una norma anticorrupción, porque en el mundo los expertos sostienen que una de las formas antes de combatir la corrupción es mejorando los salarios. Claro. Porque cuando una persona gana menos, entonces busca por otros laditos y de manera, hay veces ilícita, conseguir esa diferencia. Entonces podría suceder un efecto contrario. Uno, que los congresistas sean corruptos por otro lado para conseguir los salarios. Dos, que personas de altas calidades no quieran ya aspirar a ser congresistas, porque no les parece estimulante eso. Pero hay un tercer problema normativo, y es que la ley que tú mencionaste ahora, la 1757, en el artículo 18 dice que hay unos temas que no pueden ser materia de consulta. Y el primerito que trae el A y el B es aquellos temas que tengan que ver con gastos o presupuesto. Esos temas no se pueden tocar en una consulta popular. Entonces, de entrada va a haber un gran debate si se llega a aprobar esa pregunta. ¿Por qué? Porque la ley prohíbe que sea un tema de consulta. O sea, bueno, entonces es muy raro. Ahí tenemos el primer problema. Oiga, y otra cosa que usted había mencionado alguna vez que le leí yo algo, y es que entonces de ahí para abajo todos los funcionarios públicos también tienen que sufrir la disminución de sus recursos, jueces y fiscales. Entonces no va a haber quien realmente tenga, digamos, formación idónea, porque una persona idónea no va a ganar muy poco. No va a acceder a estos cargos para ganar muy poco. Y segundo, pues no
no van a tener ningún estímulo realmente. Es que hay un tema, y es que los salarios de muchas personas están atados al salario de congresistas. Ajá. El salario de las altas cortes, de los magistrados, del procurador, del fiscal, del contralor. Y a su vez, los salarios de los jueces, de los fiscales, son un porcentaje de los salarios de esos magistrados de altas cortes. Perfecto. Entonces, eso puede generar una cadena de reducción salarial para mucha gente. Muy bien. Otro de los aspectos que va a plantear la consulta tiene que ver con, vamos para el último, el atornillamiento. O sea, que no sean más de tres periodos en el Congreso de la República. Sí, esa norma tiene dos problemas, Roger. Sí. Uno, formal. Esa norma requiere una reforma constitucional, o sea que tampoco puede ir por consulta popular. Y el segundo tema es, reducir o limitar esos 3 periodos puede traer un efecto que ya lo vimos con la parapolítica, y es que se sigue administrando en cuerpo ajeno. Entonces, claro, un congresista cumple 3 periodos, ¿y a quién pone en el siguiente periodo de candidato? A su esposa, a su hijo, a un sobrino, a un primo, a la novia. Entonces, decir que alguien no puede estar más de 3 periodos no va a garantizar que no sea un familiar suyo. La norma se quedó corta. Lo otro es, Roger, la gente pone de ejemplo a Gerlain. Sí. Gerlain se acaba de retirar que porque estuvo 40 años. Pero es un único caso en la historia de Colombia. Ajá. ¿Y cuántos llevan 30 o 25? 2 o 3. Son 268 congresistas. Es decir, ni un 5% de congresistas se quedan más de 20 o 25 años. Entonces me parece que la norma es insuficiente, innecesaria y no va a impactar realmente contra la corrupción. Otra, cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Yo diría que de las 7 preguntas, esa es la única que verdaderamente es dura, efectiva y que ataca uno de los problemas de la corrupción. Hoy hemos visto casos donde la gente es corrupta, se apodera de unos dineros, va a la fiscalía, confiesa, devuelve una partecita y lo mandan tranquilito para prisión domiciliaria. Claro. Creo que esa es de las preguntas, de las 7, la única que se salva, la única que se salva en dureza y firmeza contra los corruptos. Pero una advertencia, Roger, normas de ese tipo ya tenemos. Es decir, en la ley 190 del 95, que es un estatuto anticorrupción, en la ley 1474 del 2011, que es otro estatuto anticorrupción, y en reformas penales que hemos tenido, esa prohibición de esos beneficios para ese tipo de personas ya existen en la legislación. Perfecto. O sea que esto es un aditamento más. Y contratación transparente y obligatoria entre el país mediante pliegos tipo. Bueno, hay que advertir 2 cosas. Una ley de este año, del mes de enero, la ley 1882, ya obliga los pliegos tipo para contratos de infraestructura, para contratos de obra pública. Aquí se está extendiendo a todos los contratos y a todas las entidades públicas. Esa norma a mí me parece peligrosa, Roger. ¿Por qué? No es lo mismo contratar en un ministerio que en un municipio de La Guajira, o que en empresas públicas de Medellín, o que en una fábrica de licores, o que en una empresa de salud. Las entidades son muy distintas, los tipos de contratos son muy distintos. Unificar en un solo tipo de pliegos, yo creo que puede ser muy engorrosa y muy problemática la contratación en muchas entidades. Muy bien, estamos con David Suárez Tamayo, él es abogado administrativista y tiene pues mucha claridad al respecto a propósito de esta consulta anticorrupción, popular anticorrupción del 26 de agosto. Hemos mencionado 4 de los 7 puntos que van a aparecer en la consulta del 26 de agosto. Vamos a unos mensajes y enseguida les mencionamos las otras 3 con su análisis, como lo han visto ustedes, de manera muy sintética, pero muy clara. Pero antes, esta frase, para que cuando regresemos, él nos diga qué piensa de ella. Los mismos perros que riñen por un hueso, cuando no lo tienen, juegan juntos. Los mismos perros que riñen por un hueso, cuando no lo tienen, juegan juntos. ¿Qué le suscita a usted esa frase, doctor David? Eso me parece mucho a lo que cuando dicen por ahí que la política es dinámica. ¿Es cierto? Los que hoy se llaman corruptos, paramilitares, guerrilleros, los vieron a los 15 días abrazados y en coaliciones y alianzas para próximas elecciones. Exactamente. Entonces estas frases nos ponen a reflexionar ahí y a tener una visión muy clara de lo que es nuestra política, que es nuestra política, y por eso no quiere decir que no participemos, que eso es lo molesto, que es que la gente dice, no, por esos comportamientos es que no debemos participar. No, al contrario, ¿cierto? Por ejemplo, en los 3 periodos. Sí. ¿Por qué se quedó Gerlain allá a 40? Porque la gente votó por él. Entonces, en lugar de bajar periodos, votemos bien, aprendamos a elegir a los buenos. Exactamente. Entonces se refiere a
primer aspecto de la consulta antipopular, primera pregunta, reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. Luego planteamos la séptima, no más atornillados en el poder, máximo 3 periodos en el Congreso. Luego dijimos la segunda, cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. La tercera, contratación transparente obligatoria en todo el país. Cuarto, presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Esa pregunta también tiene un problema formal, porque la pregunta dice que van a haber audiencias donde los ciudadanos decidan sobre cómo se desglosa y se reparte el presupuesto. La consulta, la ley de consulta dice que está prohibido preguntar temas que tengan que ver con presupuesto, con gasto público. Ah, excelente. Y yo como... Tiene esa dificultad. Yo le pregunté a usted en comercial y se las digo a ustedes, ¿cuál es esa ley? Ya le dijimos, la ley 1757 de 2015, que es la que reglamenta el artículo 103 de la Constitución, participación democrática. Y dice en el artículo 18 que hay temas que no pueden ser consultados popularmente. Unos, los que tienen que ver con iniciativa del Ejecutivo, del Gobierno, y dos, temas que tengan que ver con gastos o presupuestos o tributos. Porque él dice una cosa muy cierta. Si a usted le preguntan que rebajen el IVA al 10% y que rebajen el predial a un 5%, ¿usted qué dice? Ah, listo, ahí está, ya pensó. Muy bien, otro aspecto para tener en cuenta en esta consulta del 26 de agosto, de agosto. Sí, el 26 de agosto. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Bueno, eso ya existe. En el estatuto del congresista ya existe la obligación de rendir cuentas, de rendir informes. Usted ve, Roger, que casi todos los días hay unos noticieros del Congreso, del Senado, de la Cámara, donde muestran qué proyectos han presentado. Entonces, es una normita, digámoslo así, positiva, sí, buena, pero que no es novedosa y no toca realmente contra la corrupción. O sea, el hecho de que los congresistas digan qué hicieron y rindan informes, eso no acaba con la corrupción. Perfecto. Y último punto que aparecerá, o pregunta que aparecerá en la consulta del 26 de agosto, hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. Sí, desde la ley 190 del 95, que es nuestro primer estatuto anticorrupción, existe la obligación de todos los servidores públicos, los congresistas son servidores públicos, que al ingreso, cada año y al retirarse, tenemos que diligenciar un formato que se llama formato de hoja de vida y formato de declaración de bienes y renta. Segundo problema, Roger, el corrupto, el que se roba la plata, no ingresa esos resultados de la corrupción a su patrimonio. Claro. Lo tiene en cuentas ficticias, lo tiene en paraísos fiscales, es plata que entra donde amigos, donde familiares. Nadie va a ser tan estúpido de que es un corrupto, de que recibe plata de un acto de corrupción y lo va a ingresar a su patrimonio o a sus cuentas de ahorros. Entonces, esa medida tampoco va a mostrar realmente cuál es el real, el verdadero patrimonio de un congresista. Mejor dicho, 7 preguntas con 2. Ganan 2. 2 no más de 7. Entonces, ¿usted qué piensa? ¿Esa consulta vale la pena o no? Miren, como mecanismo hay que aprobarlo. Sí. Es bueno que la ciudadanía se manifieste, se exprese. Pero 2, tengamos en cuenta varias cosas. La primera es que es muy costosa, ¿cierto? Eso va a valer más de 300.000 millones. Póngale 250.000. Segundo, es muy riesgoso que sí se consigan los votos. El plebiscito, con todo lo que tenía, tuvo 12.800.000 votos. Ahora necesitamos 12.200. No es fácil. En estos 2 meses, salvo que el presidente Duque, salvo que Uribe, que Mocus, que Fajardo, que Petro salgan a hacer una gran campaña, si todos esos líderes no se comprometen, difícilmente alcanzaremos los 12 millones. Pero lo más importante, Roger, así se logren los 12 millones y así las preguntas pasen, que la gente lo tenga claro. Con esas 7 preguntas no se va a acabar la corrupción. Perfecto. Son pañitos de agua tibia. Es como si a un niño le dicen, vamos a combatir la nutrición de los niños, estamos de acuerdo. ¿Está de acuerdo en que le demos dulces, juguetes? Claro. Pero eso no va a acabar con la desnutrición. Muy bien, dejémoslo aquí y ustedes ya sacan sus propias conclusiones y terminemos este programa hablando de una paradoja. Usted mencionó a Mocus yendo a incentivar, a estimular la participación en esta consulta, y Mocus se encuentra en este momento en una situación, yo diría que bastante subyúdice, porque él sacó muy buena votación en las elecciones del 11 de marzo para ser senador de la República, pero resulta que posiblemente no se pueda posesionar en su curul porque supuestamente participó en una negociación de la Corporación Visionarios, de la cual era representante legal, con una entidad que se llama Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, hay que precisar una cosa. El artículo es muy concreto, es el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución. Trae dos situaciones. Una,
haber participado en la gestión de negocios, haber intervenido en el negocio, o sea, etapa previa, o haber celebrado el contrato. Si a Mocus le prueban que participó en la negociación, que presentó propuesta, que estuvo en reuniones, que firmó documentos, o le demuestran que firmó el contrato, estaría inhabilitado. Hasta la fecha se tiene que él no fue el que firmó el contrato, o sea que pareciera que esa está descartada. Habría que demostrar si participó o no en la negociación previa. El hecho de que lo haya ejecutado, de que haya recibido dinero o que sea el representante legal, esas tres situaciones no lo inhabilitan. Eso no es lo que genera la inhabilidad. Solo si le demuestran que él participó en la negociación, si intervino en el negocio. ¿La competencia en la decisión es de quién? ¿Del Consejo Nacional Electoral o del Consejo de Estado? Ahí hay que diferenciar. El Consejo Electoral debió haber hecho ese control al momento de la inscripción. Cuando una persona está inhabilitada, no le debieron de haber permitido que se inscribiera para que la gente no saliera a votar. Ya la gente lo eligió, ya la gente votó. Yo creo que una vez elegido, el competente debería ser, a través de una acción de nulidad electoral, el Consejo de Estado. No debería ser el Consejo Electoral. Si Antanas Mocus hoy está subyúdice, es porque estuvo en el límite entre la legalidad y la ética o la moral. Entonces, eso de alguna manera no lo inhabilita ética y moralmente para hablar de una acción contra la corrupción. Correcto, ahí hay dos temas. Uno, el legal, típicamente legal, él pareciera que no está en la inhabilidad. El otro ya es su ética, su moral. Si él intervino en ese contrato, si él recibió dineros públicos, pues lo normal hubiera sido es que él hubiera tomado una decisión o de haber renunciado a ese contrato o haber devuelto el dinero o no haberse postulado para ser senador, porque la gente que votó por él, pues votó confiado en que era un candidato que estaba habilitado para ser senador. Y un último comentario, una de las personas que lidera esta consulta popular anticorrupción es la senadora Claudia López. No abandonó el Senado de la República cuando aspiró a la vicepresidencia de la República. Eso como la muestra del país. Igualmente, legalmente no lo tenía que hacer, no tenía que renunciar a la curul del Senado para estar en la fórmula vicepresidencial, pero yo creo que una conducta seria y decente hubiera sido retirarse, ¿cierto? Yo creo que una persona debe estar en lo que está, o soy senador o soy candidato. Muy bien. David Suárez Tamayo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad FIT, muy claro. Gracias por estar con nosotros hoy hablando de este tema específico. Dos temas realmente tratamos hoy, el de la consulta popular anticorrupción y el de la situación de Antanas Mocus. Para la próxima, mecanismos de participación de los que nos tocan el bolsillo y que tiene que ver con nuestra cotidianidad. Muchas gracias. A ti, Roger. ¿Verdad que tan bueno? Todos los días aprendemos algo más y quedamos más informados. Y con esa información es que nosotros tomamos decisiones importantes para nuestra vida. A nivel de participación, ¿cómo no vamos a tener en cuenta esta información si eso tiene que ver con nuestra felicidad o no? Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que regresa a las 9:30. 6:45 Cosmovisión Noticias, que retorna a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias, chao.